Muy buenas noches. Don Roberto, usted ya vaticinó en este programa y en muchas ocasiones que los datos que estaba dando el Gobierno eran excesivamente optimistas. Viene el Fondo Monetario Internacional a empeorarlos, pero ¿usted todavía cree que aún así se queda corta esa previsión? Sí, totalmente, pero además es muy fácilmente demostrable. Pero fíjate, antes de hablar del tema del Fondo Monetario Internacional, yo creo que nuestros telespectadores tienen que saber, la gente tiene que saber que en las últimas semanas toda la prensa importante de Europa y de Estados Unidos eh, está dedicando artículos a España y hablan de la más desastrosa gestión de la pandemia del mundo, no del mundo desarrollado, sino del mundo, porque el siguiente país más desastroso en la gestión de la pandemia ha sido Perú. El primero somos nosotros. Y luego después en la desastrosa gestión económica que se está haciendo. El The Economist denominaba al gobierno en la anteúltima entrega, le denominaba un gobierno, ¿cómo le llamaba? Bueno, no me acuerdo de la palabra. Pero nada bueno seguro, don Un Roberto. gobierno tóxico. No empleaba la palabra tóxico, empleaba otra más dura, un gobierno tóxico. Perdón, ¿me decías? Que seguro que nada bueno, seguramente le llamaría eso, tóxico, ¿no? No, un gobierno tóxico. Pero hay pero la situación es peor que eso. Hay un ex presidente del Instituto Económico de mayor prestigio de Alemania que acaba de escribir algo que justo es lo que les hemos escrito nosotros a la Comisión Europea a la vista del plan inaudito que ha presentado el psicópata malvado de Sánchez el otro día. Lo que ha dicho es algo bastante obvio, y es que España es un país fallido, que las instituciones en España son todas instituciones fallidas y que en consecuencia España no puede gestionar 140.000 millones de euros, y eso tendría que hacerlo el Fondo Monetario Internacional, que para que sepan nuestros oyentes cómo lo hace, el Fondo Monetario Internacional cuando ayuda a un país manda a su propia gente, analiza ese país, todas digamos, toda su estructura económica, toda la economía cómo está, y decide lo que hay que hacer y cómo se debe emplear ese dinero. Nosotros, en la carta que les hemos escrito a la Comisión Europea, a la señora von der Leyen y el resto, les hemos explicado que nos encontramos lo mismo, dicho de otra manera, nos encontramos en manos de unas personas de una incompetencia de unas dimensiones abisales. Y les hemos puesto dos o tres ejemplos. Uno de ellos muy claro, es que, en el mes de julio, la obra pública ha caído un 86,3%. ¿Cómo puede ser que el sector público no haya reaccionado a toda velocidad para paliar el colapso de la demanda nacional? Ayer se lo preguntaba a Juan Carlos Barba en un artículo muy bueno en el Confidencial, que es una persona de izquierdas y nadie puede tacharle de derechas, pero es que la verdad es que estamos en manos de unos incompetentes. Pero yendo a las cifras, fíjate que el Fondo Monetario Internacional se queda desgraciadamente muy por debajo. Y es que al Fondo Monetario Internacional le pasan siempre estas cosas. La cifra que da el gobierno, que es irrisoria, es de que la economía va a caer este año el 11,2%. El FMI habla del 12,8%, la OCDE del menos 14,4%, pero fíjate cuál es la realidad, que es lo que les hemos enviado a Bruselas para que sepan de qué va la fiesta, porque es que las cifras están ya. En el primer trimestre la cifra está ya, menos 5,2%. En el segundo trimestre la cifra está ya, menos 18,5%. Y en el tercer trimestre, donde la cifra no está todavía, aunque ya
la ministra de Economía se ha puesto la venda antes de la herida y dice que no va a llegar al 4% en positivo. Sin embargo, en el tercer trimestre tenemos los PMI, que son los índices de gestores de compra que siguen milimétricamente en la evolución del PIB. Entonces, en el mes de septiembre había caído al 44,1. Esto quiere decir que por debajo del 50 la situación del país es negativa, pero es que también había sido negativa en el mes de agosto, no así en el mes de julio, que había sido ligeramente positiva. Bien, comparando estos PMIs con los PMIs del segundo trimestre, que nos llevaron a un menos 18,5%, nos encontramos con que en el tercer trimestre la cifra va a ser del más 3,3%, más 3,3%. Tengan en cuenta, para el que le pueda sorprender esto, que los trimestres se comparan con el anterior, es decir, que el tercer trimestre estamos comparando la situación económica con la del segundo trimestre y en la del cuarto trimestre lo compararemos con la del tercer trimestre. Don Roberto, entonces, en aplicación de esos cálculos que usted tiene, ¿en cuánto cree que será la caída del PIB al final de año? Concretamente, el cuarto trimestre va a ser cero porque, y esto lo entenderán fácilmente nuestros oyentes, el cuarto trimestre va a ser peor por todos los cierres que está habiendo y todo lo que nos está cayendo que el tercero, y ahí estaríamos en cero. Estamos hablando, querido Javier, del menos 20,4%. Y es decir, el doble de caída de lo que pronostica esta gente, y mucho más que la del FMI. Es decir, es que no hay por dónde cogerlo, pero es que luego vas a otras cifras, vas a la cifra de paro y estos tíos te dicen, esta chusma te dice que va a ser del 17%. Fue del 14% en el año 19, para que lo hilen. El Fondo Monetario Internacional pues da una cifra casi igual a la que da esta gentuza. Sumando los ERTES, en este momento, considerando los ERTES, que no es la realidad, pero para tener una idea de cuánta gente no está trabajando, nunca en la historia de España ha habido tan poca gente trabajando como en este momento. El 29% de estos ERTES, varios de ellos se acabarán, cuando terminen, acabarán teniendo trabajo. Pero la cifra aproximada es de una caída, un paro del 23% frente al 17%. Y si vamos al déficit, ellos hablan de un déficit del 11,3%, el FMI del 14,2%, pero si tenemos en cuenta que en el primer semestre la deuda ha subido en 101.000 millones, nos vamos a un 17%. Y al final, y esta es la cifra final que doy, la relación deuda-PIB va a estar no en el 120 y tantos por ciento, como se está diciendo por ahí, sino en el 136%. Pues estamos realmente apañados, como seguramente se confirmen esos datos que usted nos está dando. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo.